Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto estar aquí una vez más con todos ustedes a través de RIS Online. Quiero dar la bienvenida a este final de serie, una serie que ha sido confrontante para mi vida. Mientras preparaba las notas, mientras preparábamos los mensajes, siempre Dios nos hablaba de algo más y nos llevaba a profundizar mucho más dentro de su palabra. Hoy es un tiempo especial y por eso te pido que estés muy concentrado desde el lugar en donde estás, que quites toda distracción, que trates de que si estás viendo desde tu celular, trates de no ir a salir para meterte a las redes sociales ni nada, sino que trates de que estos 20-25 minutos sean todos para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Iniciamos, esto es RIS Online. Cuando niño solía leer historias bíblicas que teníamos en nuestra casa, teníamos un libro con muchas historias de la Biblia ilustradas. Me gustaba mucho porque tenían los dibujos y me llevaban a recrear en mi mente cómo sucedieron aquellas cosas. En esas historias siempre estaban ilustradas esos momentos que partieron la historia de la palabra de Dios y la historia de grandes personajes, grandes héroes en la Biblia. Personajes como David cuando derrotó a Goliat, como Sansón cuando derrotó a los filisteos, Jefté y Débora, y eran unos personajes que eran el centro de mi imaginación en ese momento. Luego con el tiempo empecé a ver que dentro de los sermones de la gran mayoría de pastores o predicadores que yo escuchaba, veía que también estaban esos grandiosos héroes de la fe. Pero a medida que empecé a ver y a tener mi propia relación con la palabra de Dios y a untarme más, a sumergirme más, me di cuenta que hay muchas historias dentro de la Biblia que quizás no son las más renombradas, pero a la hora de la restauración de nuestra vida, a la hora que necesitamos escuchar algo de Dios en un momento muy puntual, esas historias que salpican la palabra son las que más nos redargullen. Gente común, gente como tú y como yo, que en algún momento después de conocer la palabra de Dios, después de que Dios hablara a su corazón o después de conocer a Jesús, el Señor, a pesar de que ya lo conocían o ya habían oído de Él, el Señor tiene misericordia y los levanta, los restaura una vez más. Ellos tuvieron que enfrentar en ese momento su propio pecado, se encontraron cara a cara con Dios, pero el Señor antes de rechazarlos, los restauró y los levantó. A mí eso me sorprendía mucho porque yo esperaba que después de semejante fracaso el Señor ya los desechara del todo, pero resulta que no era así. El Señor tenía un corazón misericordioso con muchos de ellos, con aquellos que reconocían su pecado de corazón y se arrepentían y pedían perdón. El Señor volvía y los levantaba, y no solo los levantaba, sino que también los restauraba muchas veces mucho más alto y más potente de lo que lo había hecho mucho antes de su caída. Pero hay algo que en las páginas de la Biblia se puede deducir cuando la analizamos y cuando vemos cada una de estas historias, y es que tienen un común denominador, y es que todo comienza con colocar demasiado nuestra mirada en las cosas de este mundo y quitar la mirada de las cosas eternas. Ese casi siempre es el primer paso antes de la derrota. Este es el común denominador que tenían todos estos personajes. Quitaron la vista de lo eterno y colocaron su mirada en lo terrenal, en lo temporal, en lo efímero. Pero, ¿por qué eso está mal? Porque si este mundo posee nuestro corazón, ¿cómo podríamos decir que el cielo es nuestra morada eterna? ¿Cómo podemos decir que somos ciudadanos del cielo cuando realmente todo nuestro corazón está fundido aquí en las cosas de la tierra? ¿Alguna vez has pensado que tú, viviendo una situación de estas de derrota, de estas que has fallado, después de conocer a Jesús,
después de haber conocido su amor, después de haberle jurado que nunca más ibas a volver a caer en ese pecado oculto que te abofetea en la intimidad, volviste a caer y te sientes como inmerecedor de ir al cielo y mucho menos de una mirada del Salvador. Bueno, no eres el único, eres una persona común. Y hoy vamos a descubrir que el Señor es experto en levantar a aquellos que tienen un corazón sincero que reconoce su pecado para llevarlos a donde Él quiere, a su propósito, una vez más. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas. Lucas es un hombre que era un médico, era normalmente el médico que acompañó al apóstol Pablo durante todo el tiempo que él estuvo enfermo y en sus travesías apostólicas, pero también fue uno de los discípulos que hacía parte del equipo que acompañaba a Jesús, y como médico, un hombre estudiado, era una persona que era letrado y aparte de eso era muy bueno tomando detalles, escribiendo detalles que quizás a otra persona un poco más despistada o un poco más distraída, esos detalles se le perderían, pero Lucas no era así. Lucas era un hombre detallista y por eso me encanta este relato desde la perspectiva de Lucas, porque es muy detallista en aquellas cosas que sucedieron. En este momento los discípulos están con Jesús, están con el Maestro, esto es lo que está sucediendo. Quiero que me acompañes ahí un momento mentalmente y están disfrutando de la última cena, están con el Maestro y Jesús les está haciendo unos anuncios supremamente importantes, no solamente para el destino de todos ellos, para el propósito de todos ellos, sino para el destino de la humanidad entera. Después de que Jesús habla, entre ellos empiezan a discutir que después de que Jesús ascendiera, ¿quién iba a ser el mayor? Es decir, ¿quién iba a ser el líder? ¿Quién iba a ser aquel que iba a mandar? Y Jesús les hace una claridad y les dice que el que va a ser mayor entre ellos tiene que ser el siervo de los demás. A todo mundo le gusta mandar, pero a nadie le gusta que lo manden. A todo mundo le gusta que le sirvan, pero a nadie le gusta servir. Pero Jesús dice, si tú quieres ser el primero, tienes que primero ser el último. Y tienes que hacer y vivir como si fueras el último, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y en ese momento Él voltea inmediatamente y mira a Pedro sin anestesia y le da un mensaje que es absolutamente relevante para personas que han caído y están a punto de caer, y nos restaurará la vida. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 22, y vamos a leer del 28 al 34. Voy a leer la Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera. El Señor arranca diciendo aquí: ahora bien, ustedes son los que han estado siempre al lado mío en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en los tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y después voltea inmediatamente y le dice: Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como a trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo, le dice Jesús, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces que me conoces. Ojo, me encanta esta parte porque el Señor le habla a Pedro en tiempo pasado. Él le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Quizás nosotros que vivimos en la ciudad y no tenemos muchas personas que nos rodean, que sean de ambiente de campo, no sabemos cómo el trigo se zarandea. Pero si algún día tienes la oportunidad, no lo hagas ya, pero hazlo después de que termine el mensaje.
coloca en Google un momento en YouTube o en alguna de estas plataformas y mira cómo es que se zarandea el trigo. Te vas a dar cuenta que no es un movimiento nada delicado, son azotes. Es para que la semilla del trigo se separe del tallo, se tiene que azotar muy duro. Así que Satanás no lo había pedido para darle caricias, lo había pedido para azotarlo literalmente, porque hay azotes que duelen muchísimo más que un golpe físico, hay azotes que duelen más porque son golpes en el alma, sobre todo cuando son esos golpes que hemos hecho y con esos golpes que se provocan al haber hecho una promesa que luego no cumplimos. Por eso luego le dice el Señor, pero yo he orado por ti en pasado, el pecado ni ha ocurrido. Y Jesús ya pidió por Pedro en el pasado, ya he orado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Y una vez vuelto, es decir que regresar no era una opción, no le estaba diciendo a Pedro, Pedro, y si regresas, no era si regresas, tú vas a volver, porque tienes mucho que hacer, tienes un propósito, estás vivo y te necesito. Y una vez vuelto, restaura a tus hermanos, afirma a los que están alrededor tuyo. Si bien negar a Cristo, la noche que fue entregado, la noche que estaba viviendo su momento más difícil en su humanidad, estaba recibiendo la carga de todos los pecados de todos nosotros, los seres humanos, pasado, presente y futuro, tus pecados, los que ya cometiste, los que quizás estás cometiendo y los que vas a cometer, era una carga espiritual enorme. Y ese día precisamente lo negó Pedro. Eso ya era bastante, pero tenía que jactarse de que lo negaría, tenía que hablar y vociferar como las personas que de pronto tú no conoces el versículo, pero te invito a que lo leas, está 2 capitulitos más adelante. Y él decía, no lo conozco. Una mujer se le acerca y le dice, a ti te he visto con el maestro. No lo conozco. Luego otro, sí, yo lo he visto con él. Hombre, que no lo conozco. Y por última vez le dicen, es que hasta tu forma de hablar te delata. Y como él se dio cuenta que su forma de hablar lo delataba, entonces empezó a maldecir y empezó a sacar palabras que si fueran dibujos animados o cómics saldrían rulitos y signos de interrogación, porque empezó a decir muchas groserías. Y dijeron, no, así no hablaría un discípulo del maestro, así hablaría un pescador, pero no un discípulo del maestro. Entonces, después de esto, Pedro se sintió mal porque aquello que él había prometido no hacer fue lo que precisamente hizo. Pero inmediatamente se le olvidó la promesa de restauración que el Señor le había hecho, porque a eso tendemos a hacer. Tendemos a olvidar aquello que Dios nos promete cuando Él quiere restaurarnos. Tendemos a acordarnos mucho de nuestra falla, pero no del Dios que nos levanta en nuestras fallas. Tendemos mucho a recordar la herida, pero no a recordar al sanador. Tendemos mucho a recordar aquella cosa que hicimos mal, pero no ese Dios que nos ve con buenos ojos y con ojos de hijo, y que está solamente esperando a que nosotros vayamos con un corazón sincero a acercarnos nuevamente a Él y decirle, Señor, necesito que me levantes una vez más. Por ahora Pedro estaba sumergido en el torbellino de pesar, de depresión, y él se esconde y dice la Biblia que él lloró amargamente. Y pronto se fue a hacer lo que para nosotros sería algo ilógico, sobre todo porque Pedro ya había recibido un llamado. Pedro para ese momento llevaba bastante más de 2 años andando con Jesús, ya había totalmente abandonado su vida pasada, pero Pedro se fue a pescar. ¿Y por qué se fue a pescar? Porque cuando nos apartamos del Señor después de fallar, siempre tendemos a regresar al lugar de donde Jesús nos sacó. Ojo con esto, cuando fallamos y cuando le fallamos a Jesús, siempre tendemos a regresar al lugar de donde Jesús nos sacó. Yo no sé cuál fue el lugar de donde el Señor te sacó, pero tienes que tener cuidado de no acercarte a ese lugar más, porque seguramente ese va a ser el refugio que Satanás va a sugerir muy sutilmente a tu oído, porque él sabe que lejos de Dios, en ese lugar donde Él te tenía controlado, allá Él va a hacer un festín contigo y te va a zarandear mucho más
y mucho más como al trigo. Simón les dijo a sus amigos discípulos, a sus compañeros, a sus hermanos, me voy a pescar. ¿Y por qué se va a pescar ahora? Hombre, en ese momento tengan en cuenta que Jesús ya había resucitado. Ya varios habían sido testigos de haberlo visto al Maestro. Jesús les había dicho muy puntualmente en dónde se iba a encontrar con ellos y en dónde iba a hacer ese nuevo encuentro que iba a tener con los 12 apóstoles después de su resurrección. Y se los dijo precisamente cuando estaban en la cena. Ahora bien, ¿por qué desobedecer más todavía? O sea, ¿por qué agregarle más desobediencia a una falla que se repitió 3 veces y de forma alevosa? Bueno, porque cuando estamos deprimidos, cegados por el pecado y cegados por nuestra propia desobediencia, ya no nos importa nada y decimos, bueno, untada la mano, untado el dedo, untémonos la mano. Y ese es un error que nosotros tenemos que tratar de evitar para no permitírnoslo. Cuando nos untamos el dedo, lo que tenemos que hacer es tratar de sacarlo lo más rápido posible y volvernos a los pies del Señor y decirle que nos perdone, que vuelva una vez más a restaurarnos y no sencillamente decir, no, pues ya no pasa nada. No. Tratemos, intentémoslo, siempre tengamos en cuenta que el Señor nos quiere restaurar y quiere hablar con nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, ¿quién fue el que fue a buscar a Pedro? No fue Pedro el que fue a buscar a Jesús, Jesús fue a buscar a Pedro. La Biblia relata que lo encontró nuevamente pescando y desde la orilla del mar le gritó que viniera, le volvió a hacer el mismo milagro que le hizo cuando recién lo conoció, que fue la multiplicación de los peces. Y cuando Pedro por fin se encuentra con su maestro de una forma hasta cómica, porque se tira de esa barca en donde estaba, se viste y se tira. O sea, lo normal es desvestirse para tirarse al agua, pero él como quería presentárselo un poco más digno delante del maestro, y le dice al maestro, no decía nada, y el maestro le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Cualquier persona pensaba, oh, un me amas por cada negación. Sí, pero no era recordándole que lo había negado, sino restaurándolo de cada uno de los errores que había cometido. Quizás si solamente le hubiera dicho una sola vez me amas, él dice, no, pues él me dijo una vez me amas, pero yo lo negué, fueron 3 veces, porque Satanás es experto en crear dudas en lo que Jesús ha tenido en cuenta. Por eso Cristo había regresado. Pero Pedro desde la barca y desde su depresión y desde sus sentimientos decía, ¿será que Jesús volvería por alguien como yo? Es lo que tú piensas cuando acabas de fallar. Después de haber prometido que no lo harías, ¿será que Jesús sí quiere un líder como yo? ¿Que fallo tanto? ¿Será que el Señor sí va a tener otra vez misericordia de mí? ¿Será que el Señor sí quiere levantarme? ¿Será que el Señor en algún momento va a hacer algo conmigo porque yo fallo tanto? Y la noticia es que sí, Él quiere hacer algo contigo, pero tú tienes que aprender a acercarte a Él una vez más también. La tumba vacía en ese momento para Pedro aún no había borrado lo que ese canto del gallo, pero esa restauración de 3 veces me amas sí lo hizo. Para los que de pronto no conocen un poco el idioma judío o el estilo narrativo judío, cuando algo se enfatiza 3 veces dentro de la Biblia, quiere decir que quiere que deje muy claro eso. Por eso no dice solamente que Dios es santo, dice que Dios es santo, 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 ¿sí? Cuando dice malditos sois con maldición, porque vosotros la nación no toda me ha maldecido, o sea, siempre que algo se repite 3 veces es una reafirmación de que lo que está diciendo es así. Y por eso el Señor le preguntó 3 veces, ¿me amas? Porque el Señor quería reafirmar en su corazón. Pedro sabía quién era el que se lo estaba diciendo y qué significaba 3 veces para él. Él 3 veces lo negó, el Señor 3 veces le reafirmó su corazón y lo levantó. El Señor va a reafirmar y levantar tu corazón las veces que sea necesario, siempre y cuando tú tengas un corazón dispuesto y sincero en reconocer tu pecado y hacer todo lo posible por tratar de apartarte. Todos hemos cometido el error
de prometer cosas que no cumplimos. Decimos basta de infidelidades, no voy a volverle a ser infiel a mi pareja, a mi esposa, pero luego nos dejamos llevar por la tentación, por un momento de esos olvidos puntuales de Dios y volvemos y lo hacemos. Decimos, desde hoy le voy a poner freno a mi lengua, no voy a hacer comentarios más de lo necesario y mejor voy a quedarme callado o callada. Y después le damos rienda suelta a nuestra lengua. Decimos, nunca más voy a volver a ver pornografía y voy a botar el teléfono y voy a arrancar el cable del internet. Pero luego volvemos y caemos. Y después decimos, no, Señor, voy a ayunar 21 días y no nos duran el ayuno ni 2 días. Siempre tratamos de hacer promesas que muchas veces no vamos a cumplir. Y si bien es cierto, la Biblia nos aconseja que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, el Satanás es experto usando esas promesas incumplidas para darle cincel a nuestro corazón y hacernos ver como inmerecedores de la gracia gratuita de Dios. Por eso no podemos dejarnos llevar por esas artimañas de Satanás, sino que tenemos que levantarnos y decirle al Señor, Señor, he pecado contra ti, levántame por favor, levántame porque yo sé que tu cruz, la cruz, tú donde moriste fue suficiente para cubrir todos mis pecados. Y ayúdame a apartarme, que esta parte también es vital. El Señor nos va a ayudar, nos va a formar para que dejemos de colocar nuestra confianza en nosotros mismos y empecemos a apartarnos de aquello que tanto nos castiga cuando nadie nos está viendo. En ese momento nosotros tenemos que alejarnos cuando estamos en depresión, cuando estamos solos, cuando estamos pasando por un momento difícil. Tenemos que alejarnos de todo lo que nos lleva a caer y de todo lo que nos lleva a esa lucha trivial, porque somos presa fácil de Satanás, somos trigo en sus manos y lo más probable que vamos a hacer es volver a pescar. Vamos a volver al lugar de donde Dios nos sacó. Vamos a volver a hacer lo que Dios precisamente había dicho que no volviéramos a hacer. Por eso tenemos que saber muy bien cuál es la estrategia de Satanás. Y la estrategia de Satanás nunca es llevarte a pecar, no, sino arrojar dudas sobre la confiabilidad de la Biblia, sobre la confiabilidad de la palabra de Dios y sobre todo sobre la confiabilidad de Jesús trabajando en nuestra salvación. Ese es uno de los pasatiempos favoritos de Satanás, arrojar dudas. Él no tiene que hacer nada, él solamente necesita sembrar una duda. ¿Cómo hizo con Adán y Eva? Con que Dios les ha dicho que no pueden. Él nunca dijo, vaya coman, los obligo a que vayan. No, él solamente sembró una duda. Él siembra una duda en nuestro corazón acerca de nuestra fe, de nuestra salvación, de nuestra seguridad en Cristo, y con eso tiene para que nosotros ya hagamos el resto del trabajo. Por eso, siempre que estemos en momentos de duda, tenemos que buscar personas que nos afirmen en nuestra relación con el Señor, porque tenemos que estar seguros que donde hay duda, ahí está Satanás obrando. Jesús permite que muchas veces pasemos por este tipo de situaciones, porque quizás estás preguntando, ¿y por qué Jesús lo permite? Bueno, Él lo permite porque hay cosas y situaciones en nuestra vida que nos ayudan a madurar y nos ayudan a aprender a que no podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras virtudes, en nuestros talentos, sino que tenemos que colocar toda nuestra confianza en el Señor. Y siempre entender que nuestra carnalidad está siempre dispuesta para fallar, pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos fortalece para hacer las cosas a la manera de Dios. Si Pedro, siendo un seguidor leal de Jesús, comió con Jesús, estuvo con Jesús en sus momentos más alegres, en sus victorias, en sus milagros, él vio correr al paralítico, él vio cómo el ciego veía, él vio cómo le crecía la mano al hombre que no tenía mano, él vio cómo sanó la hija de Jairo, cómo levantó a Lázaro de los muertos. Pedro vio todo eso en primera persona, lo tocó, lo abrazó, comió con Jesús. Y aún así falló. ¿Quiénes somos tú y yo para pensar que nosotros podemos más, o que nunca vamos, o que nunca más vamos a volver, o que nunca más volveremos a pescar? No. Por eso nuestra mayor fortaleza es tener un contacto continuo
con la palabra, tener un contacto y una relación personal con Jesús, estar lo más cercano que podamos todos los días de Él. Y cuando sintamos que medio nos estamos alejando, tenemos que tratar de correr nuevamente a Él, no por ser unos religiosos fanáticos, sino por ser inteligentes, porque entendemos que si nos alejamos vendrá la depresión, vendrá la caída y nos volveremos a pescar. Por eso, Él está en un proceso de restauración con nosotros. Él está en un proceso contigo y conmigo. ¿Para qué? Para hacernos a su imagen y semejanza. Él está trabajando en ti y en mí, aún en esos momentos que Él permite que llegue la tentación a nuestra vida, que Jesús permite que llegue la tentación a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque así nosotros dejamos de colocar nuestra confianza en nosotros mismos y empezamos a colocar plenamente nuestra confianza en Jesucristo. Por eso que quiero que aprendamos. Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Hasta el más maduro y fiel de los cristianos está en proceso de restauración, siendo moldeado a la imagen de Cristo. Hasta el más maduro y fiel de los cristianos, todos, ninguno te puede decir, ni el más anciano, ni yo que soy pastor, ninguno, todos estamos en un proceso de maduración y de restauración, siendo moldeados a la imagen de Cristo. La palabra es la que nutre nuestra alma, y si la tentación nos encuentra con el alma hambrienta, seremos presa fácil de Satanás. Por eso tenemos que todo el tiempo estar nutriéndonos de la palabra. Cuídate de esas lejanías de tu vida devocional, cuídate de esas lejanías de tu vida de oración. Mantén contacto constante con la palabra, pues esta es la que nutre nuestra alma. Ahora bien, dentro de las iglesias también encontramos gente común, gente con corazones heridos, que están pescando, que vienen a la iglesia por costumbre, que vienen a la iglesia porque de una u otra forma aquí es donde está su círculo de amigos, pero están cerca de Cristo, cerca de Jesús y lejos de Cristo. Están cerca de Dios pero lejos de la salvación, y definitivamente no van a poder vivir una vida plena en Cristo hasta que no acepten que se equivocaron, reconozcan su pecado y empiecen ese proceso de restauración que seguramente Jesús ya tiene preparados para ellos, así como lo tenía preparado para Pedro. Seguramente Jesús ya oró por ti, ya habló de ti al Padre Celestial, y lo único que está esperando es que una vez vuelto tú restaures a tus hermanos, ayudes a hablarle a tus hermanos para que cuando ellos caigan tú también tengas misericordia de ellos, así como Jesús está teniendo misericordia contigo, y les digas a tus hermanos cuando caigan que Jesús restaura, que Jesús levanta y que Jesús los puede levantar mucho más de lo que ellos alguna vez imaginaron en sus mejores épocas, a pesar de haber fallado. El compromiso está en que te acerques a Jesús, que vuelvas a Él, que no te dejes llevar por los pensamientos que trata de poner Satanás muchas veces a través de personas que son cercanas a ti, que son palabras necias, que tienes que hacer oídos sordos y solamente escuchar lo que Jesús te está diciendo en esta noche. Y es, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces, apacienta los corderos que el Señor ya tiene para ti. Vive en el propósito que el Señor ya tiene preparado para ti. Deja el pasado atrás, y hoy es una nueva oportunidad para que tú te levantes, para que tú vuelvas y empieces y te des cuenta que el Señor quiere y puede y te levantará una vez más. Por eso, ¿qué puedes pensar después de haberle fallado al Señor? Bueno, te tengo un versículo muy corto y está en Eclesiastés 9:4 que dice: mientras hay vida, hay esperanza. Después de fallarle al Señor, ¿estamos vivos? ¿Todavía respiramos? Sí, mientras hay vida y esperanza.
Eso es lo que tienes que pensar después de haber fallado. Mientras hay vida, hay esperanza. Todavía hay una oportunidad para mí, porque si el Señor me tiene con vida, es porque todavía hay esperanza. Y ya para el que murió, para el que ya no está, ya no hay nada, el tiempo se le acabó. Pero tú y yo hoy seguimos vivos. En este sábado, ya de finales de noviembre del 2022, seguimos vivos. Yo no sé qué va a pasar mañana contigo, no sé qué va a pasar mañana conmigo. Le pido a Dios que me permita seguir viviendo en su plenitud y que hoy, mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Por eso, ¿cuál es la tarea? La tarea es muy simple y muy sencilla para todos ustedes que están allí viéndonos, ya sea aquí en vivo o a través de alguna de las plataformas en donde puedes ver estos mensajes. Y es la siguiente: vuelve al Señor, ojo, con un corazón tranquilo y dispuesto a seguir el proceso que ya Él inició contigo. ¿Por qué? Porque Él te recibirá. Vuelve al Señor con un corazón tranquilo y dispuesto a seguir el proceso que ya Él inició contigo, porque Él te recibirá. La palabra es clara y dice que el que empezó la buena obra en ustedes la va a terminar. Ella empezó la obra contigo y conmigo, y esa obra no se va a detener hasta que Jesús venga o hasta que nosotros partamos de esta tierra. ¿Qué tal si me acompañan en una oración? Padre, en este momento, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esta palabra y atesorarla, Señor. Si de pronto hoy no estamos viviendo un momento de caída, Señor, entonces que nos ayudes a atesorarla para recordarla ese momento cuando fallemos, porque somos seres humanos y seguramente te vamos a fallar. Pero te pedimos, Señor, y te pido de una forma especial por aquellos que en este momento se sienten lejos de ti, Señor. Están pasando por momentos de depresión, de angustia, con pensamientos suicidas, que en este momento están pescando, Dios. Espíritu Santo, te pido que allí donde ellos están, los redargullas, Señor. A toda mujer, a todo hombre que está allí, Señor, redargúyelos, Señor, y permíteles volverse a ti, Señor. Que te reconozcan con humildad, Dios, y que tú los restaures, Señor. Padre, hoy nos levantamos, Señor, a decirte, Dios, perdónanos, y repite después de mí: perdóname, Señor, por mi pecado, y ayúdame para que yo me pueda levantar de tu mano y con tu ayuda una vez más. Padre, gracias te damos en esta noche por este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén.